Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mula. Estamos en la presentación de Sepulcros Blanqueados, la novela de Gonzalo Cano, una novela que yo he leído, que me ha estremecido. eh, pero antes de hablar de la novela, yo quería tomarme una licencia y contar mi propia historia, que yo nunca le he contado, la verdad. Porque cuando yo tenía 14 años, y me parece que Martín conoce un poco de esta historia, cuando yo tenía 14 años, un amigo mío, eh, me dijo que estaba parando con un grupo de personas que era fantástico, que era divertido, que era em, una gran familia, y me invitó a unirme a este grupo de personas. Durante las siguientes semanas, varias veces, al menos una o dos veces por semana, él en un auto llevado por una persona mayor con un grupo de jóvenes de nuestra edad, repito, teníamos 14 años, empezaron a pasar por mí. Y la verdad es que era muy divertido. Nos íbamos a comer pizzas, nos íbamos al cine. Esta persona que conducía el auto, el mayor, el adulto, nos invitaba, eh, nos contaba chistes, decíamos lisuras con un adulto. Yo la pasaba fantástico. Em, y yo estudiaba en un colegio que no tenía que ver con la persona que nos llevaba, era una persona religiosa. Yo estudiaba en el Colegio Inmaculada de jesuitas. Y se me ocurrió eh, hablar con uno de los sacerdotes de mi colegio sobre esta novedad que yo había descubierto que me había gustado tanto, que había ido alguna vez a su casa principal, donde había visto campeonatos de fulbito, donde había visto, digamos, más diversión, además de la que ya había conocido, ¿no? Hablé con Alfredo Castañeda, que es un sacerdote de mi colegio histórico, que falleció hace unos años, y él entró en cólera directamente y me dijo que cómo era posible que yo estuviera asistiendo a estas reuniones, que estas personas no me convenían. A mí me dejó muy confundido porque había mucho contraste entre lo bien que lo había pasado o que lo estaba pasando y lo que él me decía que era lo que estaba haciendo sin darme cuenta. Así que fui a hablar con otro sacerdote, uno más joven, más comprensivo, que hablaba mi mismo idioma. Em, y esta persona me dijo que lo que Alfredo Castañeda me había tratado de decir era que este grupo al que yo estaba siendo integrado rompía una de las reglas principales, digamos, de la búsqueda sacerdotal, porque lo que estaban haciendo era buscar vocaciones. Y la regla principal era la libertad. Es decir, con esta permanente persuasión, con esta seducción permanente, impedía a los jóvenes tomar una decisión a partir de su libertad. Eran de alguna manera coactados, ¿no? Así que yo, bueno, esa explicación me pareció mucho más sensata, le di muchas vueltas y por alguna razón ya no me siguieron buscando y yo dejé de ir. Y años después descubrí que la persona que había ido a recogerme esas veces con este grupo de amigos era Jeffrey Daniels, conocido como el ángel de los niños, que ahora enfrenta investigaciones por pederastia contra decenas de niños. Ahora que lo digo me estremezco, de verdad, me corre electricidad por todo el cuerpo, porque pienso que yo pude ser una víctima también de Jeffrey Daniels. Eh, y esto que estoy sintiendo ahora lo he sentido mientras leía el libro de Gonzalo Cano, Sepulcros Blanqueados. Este libro me ha estremecido, me ha conmovido, eh, porque he identificado además en el origen de este libro justamente algunas de las personas que conocí en esta época. Yo creo que el trasunto de algunas de las personas, la inspiración de algunos de los personajes son esas personas que yo llegué a ver en esa época. Y voy a callarme ya porque para que las demás personas intervengan, pero quiero decir dos o tres cosas muy rápidas de este libro. En primer lugar, que es una novela estremecedora, que es una novela que tiene un gran manejo del misterio y de la intriga. Es una novela sobre una organización siniestra, una verdadera estructura construida para cobijar pecadores, hipócritas, abusadores y pederastas. Em, pero creo que más allá de sus virtudes literarias, entre las que incluiría, por supuesto, el trazo de la psicología de los personajes, que a mí me parece muy logrado, muy convincente y nuevamente muy estremecedor, creo que su mayor virtud es
está escrita con una enorme honestidad y con un enorme valor. Porque toca un tema muy doloroso, que supongo que será también doloroso para el propio Gonzalo, que es doloroso para todos nosotros, eh, pero haciéndolo a partir de una convicción, ¿no? Que no hay que callar, que hay que seguir removiendo el estercolero que fue y que sigue siendo el sodalicio de vida cristiana, que hay que hacer justicia, que hay que hacer todo lo posible para seguir haciendo justicia, para que sigan avanzando las investigaciones, para que las víctimas logren realmente justicia, para que logren realmente ser resarcidas, de verdad ser resarcidas, para que no sigan ocurriendo cosas como las que le está ocurriendo ahora mismo a Pedro Salinas y a Paola Ugaz, a Paola con esta persecución asquerosa a la que se han sumado algunos medios, convertidos también en estercoleros, y que hoy día incluye una amenaza de muerte directa. Y finalmente, quiero decir, para que algo como esto nunca se repita. Me toca hablar a mí, ¿no? ¿Sí? Bien. Primero quiero felicitar a Gonzalo Cano por esta novela. Sé por experiencia propia lo difícil que es remover el pasado, sentirse agredido por esa avalancha a veces de recuerdos terribles. Quiero decir que, cosa muy rara en mí, esta novela la he leído en menos de 24 horas. Normalmente soy mucho más diletante y ha sido unas 24 horas llenas de sub y bajas emocionales, ¿no? En primer lugar, porque el libro gira un poco en torno a la figura de Jeffrey Daniels, a quien yo conocí cuando tenía 13 años y que cuando tenía 15 años trató de violarme. Esto no lo he contado tampoco antes, ya que estamos en confesiones, pero me he atrevido a contarlo en un libro de próxima publicación. Bueno, a mí Jeffrey Daniels intentó violarme, intentó abusar sexualmente de mí, y si no era por un chico que entraba a la habitación en ese momento, pues otra hubiese sido la historia. Si ese episodio en mi vida me marcó y las secuelas que tiene continúan hasta ahora en mí, no me quiero ni siquiera imaginar, o no puedo ni siquiera imaginar lo que habrá vivido, por ejemplo, Álvaro Urbina, a quien Jeffrey Daniels, cuando Álvaro Urbina tenía 14 o 15 años o menos, lo violaba 2 veces por semana durante 2 años. Y así como siento esta casi imposibilidad de ponerme realmente en los zapatos del otro y ver lo que ha sufrido, eh, pienso que esta novela tiene esto mismo, ¿no? Es una ayuda para ponerse en los zapatos del otro y en la terrible tragedia que ha supuesto esta secta destructiva de control mental que es el Sodalicium para miles de personas, ¿no? Otra cosa de la cual quería hablar es que yo pienso que como Hannah Arendt, pienso que la manera de superar el pasado es narrándolo. No es que cada persona que ha sido víctima tenga que escribir un libro, pero hay mil maneras de narrar y de expresar esto y suscitar que otras personas también se animen a decir la verdad. Bueno, la verdad resulta que es muy liberadora, ¿no? Por otra parte, mientras me dejaba llevar por la impecable pluma de Gonzalo y por la trama, veía que aunque el sodalicio en la novela no está nombrado, es perfectamente reconocible para todas las personas que hemos estado en él, e incluso para las personas que están al tanto del tema y que han leído las noticias o el libro de Pedro Salinas y de Paolo Ugaz.
el libro tiene toda una dimensión, o sea, toda una trama policial muy interesante y trepidante. Y claro, hay todas esas partes, digamos, sobre todo al final, o acercándose al final, pues que son, digamos, ficticias o son exageraciones. Pero yo me pregunto en estos momentos, ¿qué tan exageradas son? ¿No? No creo que son muchas, porque como ha recordado Raúl ahora, bueno, pues Paolo Lugas acaba de recibir una amenaza de muerte, ¿no? Pedro Salinas está siendo víctima de un reglaje continuo. Ambos periodistas, sobre todo Paola, están siendo víctimas de una campaña de difamación brutal, barata y repugnante, como ha dicho Raúl. Y pienso que de alguna manera lo que hace Gonzalo con esta novela es proponernos hablar del tema, no tener miedo, decir las cosas, que es el mensaje totalmente opuesto, digamos, de la amenaza de muerte de hoy, ¿no? Que es, si hablas te voy a hacer daño, voy a destruir tu reputación. Bueno, pues los perjudicados y las víctimas del sodalicio ya no tenemos miedo. Y yo felicito a Gonzalo por la valentía, no solo de escribir este libro, con todo lo que eso debe haber supuesto en cuanto a remover el pasado personal, etcétera. Y también quiero alentar a todas las demás personas a que por diversos medios hablen, no tengan miedo de decir la verdad, porque la verdad es lo que nos hace humanos. Bueno, aliento a todo el mundo a leer la novela, está buenísima, como digo, la he leído en una tarde y una madrugada, y te felicito, Gonzalo, por tu valentía y por tu buena prosa. Alguien le toca ahora. Estás en silencio, Pau, creo. Bueno, yo tenía todo un speech que he tenido que cambiar después de todo lo que está pasando. Bueno, gracias Gonzalo por haber vuelto esta novela realidad. Sé lo mucho que te ha costado, sé lo difícil que ha sido 10 años. Contar, ha sido una catarsis personal, familiar, ¿no? Poder haber llegado a este final y haber hecho esta novela no es nada fácil. Porque no es solo contar la novela, sino es contar un poco una parte de tu vida que estuvo ahí cuando pasaste en el sodalicio. Y lo mismo lo está sufriendo Martín López de Romaña, que también está con su novela y está terminándola, pero también sé el proceso de lo duro que es contarla. Gracias Juan Carlos, querido, por estar acá. Gracias porque de verdad que esto no es fácil de hablar. Gracias Raúl por lo que acabas de decir. Y creo que sí, que lo principal de esta historia, de toda esta aventura, ¿no? Llamada sodalicio, investigar, periodismo, creo que lo que más rescato después de todo lo que ya son 10 años de investigaciones es la vida, ¿no? Es la vida que se ha logrado dentro de una historia tan sórdida, porque para mí creo que mirando hacia atrás, al revelar esos 30 primeros testimonios en el 2015 y destapar la olla de Pandora, que era esta organización, esta secta peruana de extrema derecha católica llamada Sodalicio, se dio vida a otras historias, le dio vida, le dio potencia a los sobrevivientes, porque para mí no es un tema de ser víctimas, son sobrevivientes de una historia que animó a su vez a otra gente a hablar y a contar y a acompañarnos. Siento que sin ellos todo lo que hemos hecho no hubiera sido lo mismo. Yo siento que son amigos, son hermanos y en este momento sobre todo tan duro, me siento muy acompañada. Así que no, gracias Gonzalo, gracias por estar ahí, de verdad. Bueno, yo un poco tuerto, pero no se fijen en este ojo. Ahora todos se van a fijar. Mira, Gonzalo,
tu novela me puso los pelos de punta, porque sé lo que quieres, lo que estás contando, sé que es media ficción, pero sé que es tu realidad, sé que lo has vivido, y aunque yo no soy víctima ni sobreviviente del sodalicio, sí lo soy de algo que era una copia calco, digamos. Es como, te oí una entrevista una vez que hiciste con Pedro Salinas, que le decía que Pedro y ustedes discutían, y lo he hablado con Pao y todo, es impresionante como que les dieran un manual a Caradima, uno a Figari, uno a Maciel, y todos actuaran de la misma forma, ¿te fijas? La pena que me da es haber sido uno de los que eh, caía en la norma de los que ellos querían atrapar. Y a mí me abusaron por 8 años, me abusó Caradima 8 años. Me da como vergüenza decirlo, porque los oigo a ustedes decir, ay, casi me abusó, casi me hizo, y ojalá, y no minimiza nada que a ustedes no los hayan abusado por 8, 10, 20, un mes. No minimiza nada, porque lo que ustedes han vivido y lo que ustedes están relatando los convierte, te lo digo de corazón, a ti, a Martín, a Raúl, a la misma Pao, a Pedro y a muchos que nos están oyendo, los convierte en héroes. ¿Por qué? Porque, mira, yo lo he dicho tantas veces, soy una persona exitosa, creo yo, medianamente inteligente que ha estudiado, que soy ejecutivo de una multinacional, viajo por el mundo, bueno, no en estos días, pero en general, y sin embargo por 8 años dejé que un cura Caradima me abusara como quisiera, y incluso traté de suicidarme porque no podía. Es algo con lo que vivo todavía, y es algo que se ha convertido en mi razón de vivir y mi razón de existir, porque muchas veces yo pensaba, yo quiero que esto ya se termine, que esto ya tuve esta pelea con la iglesia, ya pasó esto, ya ahora puedo seguir viviendo mi vida. Desgraciadamente, y les va a pasar a ustedes, y por eso los considero héroes y heroínas, que han seguido contando la historia, la han seguido peleando, la han seguido y lo van a seguir por siempre. Y lo que ustedes están haciendo para ayudar a otros y a otras que han sufrido, otros que han caído porque no han aguantado. Yo tengo amigos que se han suicidado, que no aguantaron, no aguantaron que los trataran como los trataran, que no aguantaron el abuso, que no aguantaron. Pero siempre estas historias, Gonzalo, como la que tú cuentas, como lo que cuenta Martín, como lo que cuenta Raúl, como lo que ha escrito Pao, que ha hecho un servicio tan grande a gente que ha sufrido tanto, a costa de dolores muy grandes y de peligros muy grandes para ella. Por eso te admiro tanto, Pao. Yo les quiero dar las gracias más que nada, Gonzalo, por escribir estas cosas, a ti, Martín, a Raúl, por hablar, a ti, Pau, a Pedro. Yo he escrito mi cuota de libros, que nunca pensé que iba a estar escribiendo libros por este tema, ¿no? Pero yo creo que se ha convertido para mí, y siento que a lo mejor para ustedes, en la lucha de sus vidas, ¿sabes? No hay nada más lindo y nada mejor en el mundo y nada que te haga sanar de una forma mejor que poder ayudar a otros a salir de esa miseria donde uno cae después de este abuso, donde uno piensa que no tiene solución, donde uno piensa que lo mejor quizás es que uno desaparezca y que te mueras porque eres una basura. Sin embargo, no es así. Cada uno somos una maravilla y un regalo enorme de Dios al mundo y para otros.
creas lo que creas, creas en Dios, no creas en Dios, cada ser humano es un regalo enorme a cada otra persona. Entonces, si uno puede ayudar a otra persona a salir de esa miseria horrible en que la han metido y poder ayudarlo, ayudarla a vivir la vida feliz que se merecen, es una cosa enorme. Entonces, eso es lo que yo veo con estos testimonios y con lo que tú estás escribiendo, Martín, con lo que tú has hecho, Pao, con lo que escribe Gonzalo, en fin, Pedro Salinas. Para mí es eso, es poder poner una luz donde el sodalicio, por ejemplo, donde Caradima, donde Maciel querían, y sus seguidores, y sus fanáticos, que todavía los hay, obviamente, quieren que haya oscuridad. Ser esos faros que podemos ser y poner esos focos enormes donde se escapan las cucarachas, pero encontramos a la gente que tiene que salir y merece vivir una vida feliz y no encerrada en esa oscuridad en la que las han metido. A mí, de refilón, porque he estado en el Perú, que adoro a mis amigos peruanos y a mis amigos en Lima, y me han invitado a estar ahí, y he podido hablar en ese teatro con cientos de personas, lo tengo aquí todavía. Las cosas que después salieron de eso, la salida del maldito ese de Cipriani, las acusaciones que me fue a hacer a Roma. ¿Cómo se llama el gordo este, el obispo, el amigo tuyo, Pau? Luis Fernando Figari. Eguren, no, Eguren. No, Eguren, Don Eguren. ese gordo que fue a Roma a acusarme que Juan Carlos Cruz andaba por el Perú difamándolo y todo. No es difamar, decir la verdad. Se lo dije hasta el Papa. Y entonces, mira, todo lo que nosotros podamos hacer, los que estamos aquí, los que nos están viendo, lo que podamos hacer por poner ese foco y esa luz donde estos miserables quieren poner oscuridad, ya sea por abusar y violar a personas o por robarse plata, como tan bien describe Pao en sus investigaciones tan certeras y apoyadas por periodistas de todo el mundo. Pao, lamento que te traten como te tratan, pero no sé qué premio te podría dar más que mi cariño y mi amor por todo lo que tú haces para que tanta gente salga adelante. Lo mismo que está haciendo Gonzalo, lo mismo que hace Martín, Raúl por estar acá, lo que hace Pedro. No sé, de estas miserias y de estas tristezas y de estas cosas tan horrorosas, brotan también, brota vida, brota nueva vida, brota, se destroza la miseria. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría dar y dejar. Y lo que hacemos, como decía, tú mencionabas a Hannah Arendt, también la admiro mucho, narrar tu historia, contar tu historia. Con tu historia levantas a otros. Y eso es lo que tú estás haciendo, Gonzalo, y te reconozco que hay algunas partes de tu libro que me las saltaba porque sentía que me estaba pasando a mí. Pero te agradezco lo que has escrito. Bueno, gracias a ustedes por sus palabras, la verdad que me mueven todo de nuevo, ¿no? Tenía pensado decir algunas cosas, pero bueno, todo cambió otra vez. Quería comenzar agradeciendo a Pedro y a Pao. Yo en algún momento sentí que había perdido la posibilidad de sacar la novela, y si no hubiera sido por la intensidad de Pedro, esta novela no estaría hoy autopublicada, pero publicada a fin de cuentas. Y esta reunión de hoy fue sugerida por Pao. Entonces, así como todos ustedes, porque yo soy, o sea, yo siempre digo que soy un pata que escribe, no un escritor, ¿no? No hubiera tenido la acogida de no ser por lo que Pao me sugirió y los contactos que
que hizo, ¿no? Bueno, esta novela quiero recoger una pequeña cosa de cada uno y tejerla un poco con lo que yo pienso que fue el origen de la novela, ¿no? La primera era crear personajes. Soy psicólogo, soy psicoterapeuta, voy a ser psicoanalista en unos cuantos años. Y mi idea era profundizar en la mente, ¿no? De los distintos tipos de afectados, ¿no? El personaje con el que yo más me identifico es el tercero, que es el que es introducido a la secta, pero no puedo dejar de sentirme como el segundo, que es el que yo más quiero, que es el cura que sí quiere ser cristiano, digamos, ¿no? Yo ya no lo soy. No sé si podré serlo algún día, la verdad que no ocupa ahorita mucho espacio en mi mente el intento, pero sufrir vicariamente, y ahí me conecto un poco con lo que tú dices, Juan Carlos Cruz, es lo que fundamentalmente me pasó a mí, ¿no? Yo me fui enterando las historias, enterando, y no entendía, porque yo había tenido una buena experiencia, hasta que, bueno, me decidí salir porque no podía estar solo, digamos, ¿no? A pesar de que uno está rodeado de gente ahí, está sumamente solo, y eso es algo que les cuesta mucho trabajo reconocer. Y no podía cargar con el peso de estas cosas y la culpa de intentar ser cristiano, digamos, en medio de otra gente que había sido destruida o seguía siendo destruida, y yo lo presenciaba de una manera muy cercana, ¿no? Y ese personaje lo que busca es eso, ¿no? Manifestar el deseo de ser bueno y la culpa de ser bueno en este tipo de coyuntura terrible. Contar, algo que dijo Martín, ¿no? Contar historias es lo que he querido hacer, efectivamente, de lo que se trata es de eso, ¿no? Yo siempre quise ser escritor, lamentablemente, y por eso el libro no es dedicado a nadie, no es el tipo de literatura que yo quiero escribir. Me identifico más con la melancolía de Ribeiro que con este tipo de cosas, o con la gracia triste de Bryce, antes que con esto, ¿no? Pero lo que yo quise hacer fue transformar un poco la historia para darle una narrativa nueva, que es finalmente lo que hago en mi trabajo, ¿no? La gente llega con cosas y las narra, y las narra, y las narra todo el tiempo, y las vuelve a narrar, y se repiten a sí mismos, y solo cuando logren encontrar una narrativa que les haga un sentido nuevo, comienzan a curarse, y es una narrativa que yo no les puedo dar, porque sería hacer lo mismo que hace el Sodalicium, digamos, ¿no? Darles una narrativa para sus vidas, que es lo que quisieron hacer Raúl, hicieron a mí, explicarnos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Las famosas preguntas existenciales que nos hacían en los retiros, ¿no? Y bueno, y esta novela también es una venganza, ¿no? ¿Qué pasaría si a estos tipos los clausuran, les va mal, los matan? Porque es algo que he dicho en otras entrevistas, y yo me imagino que no a pocos les debe faltar ganas, pues, de vengarse, ¿no? Y cómo lidiar con la venganza de una manera creativa, para mí, ha terminado creando un mundo que no existe, en un futuro imposible, digamos, en el que los malos pierden, ¿no? Yo a veces, cuando escribía esta novela, me acordaba cuando yo tenía mi colección de Masters of the Universe, y tenía 35 muñequitos, ¿no? He-Man, Skeletor, todos, ¿no? Y me encerraba en mi cuarto. Mi mamá siempre cuenta esto, que yo me encerraba en mi cuarto el viernes, y el viernes comenzaba la guerra, y el sábado los buenos estaban absolutamente destruidos. Es más, a veces He-Man era crucificado también, de hecho, en mi propia cultura, digamos, ¿no? Pero el domingo siempre los malos eran destruidos, digamos, ¿no? Y esos muñequitos además los tengo hasta la fecha en un tupper, ¿no? Y yo siento que cuando he creado esto, he repetido mi juego de niño, ¿no? ¿Cómo hago para hacer que el bien gane, ¿no? Porque el mundo es fregado. Pero eso no quiere decir que no podamos vivir bien, eso no quiere decir que podamos reconstruirnos, eso no quiere decir que no podamos ayudar, eso no quiere decir que no podamos crear. Yo creo que de lo que se trata es de hacer algo creativo con el dolor y con la alegría también, pero hoy toca con el dolor y con la decepción que hemos vivido, ¿no? Con toda la buena intención del mundo. Pues, si se dan cuenta, mi trabajo, si quería ser religioso, sacerdote, y ahora me dedico a ser psicoterapeuta y futuro psicoanalista, en términos de recibir a la gente para ayudarla a transformarse en algo mejor, es muy parecido. Entonces, bueno, eso, ¿no? No quería dejar de decir esas cosas, agradecerlo. La verdad que es una sorpresa lo que ha venido pasando con este libro, la cantidad de gente
ex amigos del Sodalizum, que nuevamente somos amigos, gente que me ha hasta pedido disculpas de haber hablado mal de mí, de cuando me salí, de porque yo me fugué, digamos, de que han hablado mal de mí, de mi blog, de las cosas que estaba escribiendo durante los últimos años, incluso gente que ha pensado que yo me había hecho el loco con la causa, ¿no? Yo siempre he estado con la causa. Lo que pasa es que no he encontrado mi manera de tirar mis golpes, ¿no? Y bueno, una cosa que no quería dejar de decir es que dijo Juan Carlos, es que en mi investigación de tesis, que terminó siendo sobre Maciel, mi investigación de tesis original era Maciel, Caradima y Figari. Y efectivamente, pues, lo interesante de la psicopatía, de la patología mental de este tipo, del crimen, si uno quiere, es que se podría escribir un manual, ¿no? Uno puede poner a cualquier criminal de la historia que usa a los demás como objetos, y es lo mismo. Cambia el crimen, cambia el volumen de crimen y la gravedad del crimen. Pero la mente de estos criminales y de los grupos que, lamentablemente, mucha gente libre y buena se la cree porque es más fácil que te digan qué hacer que resolver tu vida, citando a Fromm, es lamentable, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue es, hay mucho de Caradima y hay mucho de Maciel también en el libro. Yo, leyendo de los tres todo el tiempo para la tesis, pues tenía que expectorar toda esa flema, digamos, ¿no? Y por eso traté de hacer una institución sin nombre. En algún momento incluso traté de borrarla de Perú, ¿no? Pero esta figura de las nubes oscuras de Lima, que hacen que el clima sea siempre medio gris y que no se vea claro, no lo pude sacar. Entonces, bueno, ahí está, pues, ¿no? Ahí está la novela, y esperemos pues que algún día pueda salir en impreso, que es algo que está pendiente aún, que estamos buscando, y bueno, que se difunda más, ¿no? Porque yo lo que busco es, que anime a gente a hablar, como ha dicho Martín, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que vea que no son, que vean que no son ni raros, ni malos, ni nada de lo que se piensa cuando uno sufre, ¿no? Todo lo contrario. Los que hemos sufrido estas historias las hemos sufrido porque somos normales, digamos, ¿no? Hemos seguido una secta o un pensamiento sectario porque somos normales. Los locos son impredecibles. A estos grupos no les interesan los locos. Y eso es algo que a veces la gente se olvida, ¿no? Sí, me gustaría preguntarle a los tres, a Martín, a Juan Carlos y a Gonzalo, aprovechando lo que acabas de decir, que siempre la pregunta que surge, ¿no? Si te trataban mal, si te maltrataban, si te hacían bullying, ¿por qué seguías ahí? ¿Por qué no te ibas? ¿Qué había pasado para que ustedes sigan, ¿no? Es bueno explicarlo porque la gente no lo termina de entender. Empezamos, si quieres, con Martín, luego Juan Carlos y luego Gonzalo. Sí, o sea, mucha gente que no ha tenido esa experiencia, que es la enorme mayoría de personas, se pregunta, o sea, ¿cómo una persona inteligente pues, puede ser tan tonta, paradójicamente, de terminar en un grupo así? Bueno, las personas que dicen eso, piensan eso, no tienen idea del poder que tiene la maquinaria de lavado de cerebro de una institución como el Sodalicio. Es decir, tú a tus 13, 14 años o 18 años, eres absolutamente inerme ante las fuerzas de estas estrategias calculadas al milímetro y desarrolladas durante años por Luis Fernando, ¿no? Y continuadas por la cúpula. Yo pienso que, o sea, pensar que, o sea, yo muchas veces he contado, por ejemplo, claro, yo estuve en el Sodalicio y me gente me dice, yo nunca hubiera caído en eso, ¿no? Porque yo soy inteligente, porque yo tengo personalidad. Bueno, a ver qué personalidad tiene un chico de 14 años. O sea, tu cerebro está aún cableándose y vienen a inculcarte ideas y mecanismos de lo más extraños. Ahora, estas ideas no solo son ideas abstractas que te meten en la cabeza, ¿no? Es todo un plan que se basa no en lo racional, porque de racional no tiene nada, sino en lo afectivo. O sea, todo adolescente tiene un hambre de ser oído, de ser querido brutal. Y estos viejos zorros de la manipulación saben exactamente qué teclas tocar. Es una maravilla desde el punto de vista de ellos, ¿no?
es como enfrentarse a un tanque. O sea, a tus 14 años no tienes posibilidades de salir airoso de esa confrontación. O sea, te van a meter sí o sí a su organización, si es que eso es lo que desean, ¿no? Si es que piensan que tú calificas por A o B para la organización, ¿no? Entre los criterios más utilizados en el sodalismo y que la novela de Gonzalo recalca de manera muy clara es, bueno, primero lo racista y luego que los chicos, que los candidatos sean inteligentes, ¿no? Que tengan recursos, etc. ¿No? La culpa no es de los que caen en la secta, la culpa es de los sectarios que están súper entrenados para reclutar. No sé si dije exactamente lo que quería decir, pero un poco es eso. Sí. Sí, mira, lo dijiste perfectamente, Martín. Y yo creo que tus palabras, o sea, no son solo tuyas, sino es lo que diría yo, es lo que diría muchísima gente, ¿no? Yo, como decía antes, a mí me han dicho de todo, o sea, gente que no entiende, gente que te quiere atacar cuando esto empezaba, hasta el día de hoy, que está archicomprobado, que te siguen atacando, hay gente fanática que sigue atacando. Yo, eh, y yo creo que muchos se identifican con esto, y usted, Gonzalo, tú que eres psicólogo y todos estos títulos que entiendes la mente humana también. Yo siento, tanta gente me decía, 14, 15 años, la primera vez que Karadima me empezó a usar, él te hacía pasar a su pieza, que era un signo de honor, pero ya fuera de serie, y había una silla, y ahora uno lo puede entender, muy estratégicamente puesta, donde él se sentaba y tú te podías hincar adelante de él a confesarte y tu cara quedaba justo al frente de la de él, ¿te fijas? O sea, era todo muy estratégico, y yo creo que mandó cortar las patas de la silla para que quedara así de perversa era la situación. La primera vez que a mí me pasó eso, yo era sentado, o sea, hincado adelante de él, él con sus piernas, digamos, un poco entre mi cuerpo así, y yo conversando cara a cara con él, y empezó a abusarme, a besarme, a manosearme y todo. Y yo, fíjate que con todo lo que ha pasado, con todo lo que he vivido, con todo lo que entiendo y racionalmente lo que entiendo, todavía me cuesta perdonarme no haberme parado, pegarle una patada en las pelotas y salir corriendo y no volver nunca más y acusarlo. Y sin embargo me quedé viviendo eso 8 años. Y veo a mis sobrinos, por ejemplo, que tengo 8, que son lo máximo que tengo en mi vida. Que por esta pandemia de porquería, yo aquí en Estados Unidos y ellos en Chile no los veo hace 10 meses. Pero la maravilla de esos niños, que cuando tenían miedo, y las niñitas, son tan despiertos, y yo decía, ojalá yo hubiera sido como ellos, porque yo sé, o siento, quizás los niños en esta época son tan menos mamones de lo que éramos nosotros, en el sentido de que saben tanto más. Igual, obviamente hay que protegerlos y tienen las mismas, no ha cambiado, o sea, no es que ahora tengan, pero son mucho más, por lo menos lo que yo veo, mucho más despiertos de lo que era yo, y me siento tan culpable, pero al mismo tiempo, racionalmente sé que no era mi culpa, sé que era este miserable, ya sea la institución del sodalicio, ya sea Karadima y su entorno, ya sea todo lo que permite que esta situación y todos estos obispos desgraciados que encubren y que permiten que esto se mantenga en el tiempo. Y me da mucha pena también porque yo sigo siendo católico y practicante, yo no podría ser yo
sin lo que significa mi fe para mí. Y yo dije desde un principio, yo no los voy a dejar ganar, porque por A, B o C me decían, tú no puedes ser católico, tú no puedes. Hay víctimas y sobrevivientes que en el día de hoy me critican y me dicen, oye, tú tienes el síndrome de Estocolmo. No, los sobrevivientes y las víctimas somos un mundo en sí y cada uno expresa su vida de la forma que quiera y tenemos que saber querernos, respetarnos, apoyarnos y salir adelante juntos de alguna forma. Entonces, Pau, a lo que tú preguntas, no sé si me salí mucho, pero se sufre mucho. Cuando uno cree que ya lo tiene superado, te vuelve a caer otra piedra encima que te tira para atrás. Pero la gracia está en saber que existe un Gonzalo Cano, que existe Martín de Romaña, que existe un Raúl, que existe una Paola, que existe un Pedro Salinas, que existen otros, mis amigos Jimmy Hamilton, José Andrés Murillo, gente que en el día de hoy va a estar ahí para tenderte la mano. Tanta gente que ahora nos está oyendo quizá, que nunca ha contado su historia y que nos oye a nosotros y dice, ay, yo también puedo contar mi historia como la cuenta Gonzalo, yo también puedo contar mi historia como la cuenta Martín. Y salen de esa miseria, lo que yo decía de antes. Todos nos merecemos salir de esa miseria y tenemos derecho a vivir esa vida feliz que tenemos derecho a tener y que el sodalicio no nos puede poner la pata en el cuello más, ni Caradima ni nadie. Y hay tanto sacerdote, monja, hombre, mujer católico, que son la mayoría buenos y que se ven embadurnados de mierda por culpa de esta gente. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Y por eso hemos tenido esa suerte, o llámese como sea, de poder tener estas plateas, estas oportunidades de poder hablar y seguir hablando. Y yo les digo, Gonzalo, no te calles nunca, Martín, no te calles nunca, Pau, te vamos a apoyar hasta la muerte, Raúl, Pedro, hasta la muerte les vamos a apoyar, porque hay que seguir hablando, no nos podemos callar. Hay mucha gente que depende de nosotros. Raúl, te toca a ti, Gonzalo, no has respondido. Bueno, yo lo único que quería agregar a lo que habían dicho es que no sé si sea un asunto latinoamericano, en esta situación particular, entre el triángulo del mal, digamos, Maciel, Caradima y Figari, sí creo que hay un asunto de parte de la captación de siendo joven y que nos maltraten. Yo creo que había, espero que ya no, quizás en los jóvenes de ahora, como dice Juan Carlos, ya no, esta idea de que hay que no pain, no gain, digamos, ¿no? Que es una reverenda estupidez, digamos, ¿no? Entonces, a veces uno entra pensando que es un idiota a quien tienen que arreglar. ¿Y por qué tendría que ser así? Yo creo que muchos nos quedamos ahí con esa idea. Es más, yo me escapé y me he quedado que 15 años con la idea de que yo había sido un traidor. Hasta que un día en mi análisis personal, ahí echaba en el diván, se me prendió el foco y dije, oye, ¿no me habría escapado por el último resquicio de salud mental que quedaba dentro de mí en realidad? Y wow, se abrió, o sea, no necesito maltratarme para ser bueno, no necesito sacarme la mugre, dejar de dormir, hacer estupidez y media para ser una mejor persona o un mejor profesional, nada. Lo que se trata es de ser honesto, ¿no? De decir las cosas, de hacer una historia propia, ¿no? Bueno, eso. Raúl, ¿tú crees que el arte salva, el arte, el procesar, el contar esas historias? ¿Cómo ves tú desde tu lado escritor? Tantas historias que han salido o están saliendo, se viene la novela de Martín López de Romaña. ¿Cómo ves esta...? Pues yo creo que de lo que estamos discutiendo es de un ejemplo clásico de la teoría de los demonios de Vargas Llosa, ¿no? Es decir, yo creo que todos dentro de nosotros anidamos una serie de demonios, para usar esa metáfora que emplea Mario Vargas Llosa, y que cuando componemos estas historias las sacamos. No lo sacamos directamente, por ejemplo, cuando escribimos una novela como la que ha escrito Gonzalo, disfrazamos esos demonios con nuestra imaginación, con otras experiencias que se van entrecruzando con las cosas que estamos contando,
pero creo que siempre es un proceso sanador, sea desde la literatura o, como lo ha dicho Gonzalo, también desde el propio psicoanálisis, porque el psicoanálisis implica la construcción de esa narrativa. Es decir, cuando tú te sientas en un diván, en el psicoanálisis o en cualquier psicoterapia psicoanalítica, lo que haces es transformar en palabras esos hechos, ¿no? Es decir, lo que tienes que hacer es ordenar esos hechos. Y ese simple ejercicio es muy sanador. O sea, transformar en una narrativa estos hechos que a veces pueden ser traumáticos y tan dolorosos, ¿no? Yo quería colarme un poco a las respuestas de la pregunta anterior, Paola, porque hay una palabra que se repite mucho en la novela de Gonzalo. Me parece que es la palabra reconfigurar, o una palabra muy similar a reconfigurar, a recomponer o a resetear. Y no podía dejar de pensar en esa palabra mientras escuchaba a Juan Carlos y a Martín hablando de sus experiencias e incluso a Gonzalo diciendo que 15 años después de haber salido, de haberse escapado de la casa del sodalicio, seguía sintiendo culpa, ¿no? Es decir, lo que pasa es que estos discursos, este entrenamiento, ocurría además en un momento muy particular de la vida, ¿no? Un momento de especial fragilidad, cuando uno requiere, como se ha dicho ahora en la presentación, ser querido, cuando uno define su identidad a todo nivel, ¿no? Entonces, claro, es un momento en el que uno es un blanco perfecto para estos discursos y para estas manipulaciones, ¿no? Y ya que estamos en plan de revelaciones, y yo comencé contando que conocí a Jeffrey Daniels, quiero contar que también conocí a Luis Fernando Figari. Lo conocí 10 años después de conocer a Jeffrey Daniels en la ordenación de un sacerdote del sodalicio. Yo acababa de comenzar a salir en la televisión y una de las personas que estaba organizando el evento, porque después de la ordenación no hubo un almuerzo, me dijo, mira, quiero que te sientes junto a Luis Fernando Figari para que lo conozcas, para que converses con él, te va a impresionar mucho. Ya, perfecto, le dije. Acordándome siempre de la experiencia que había tenido antes, ¿no? O sea, Figari no sabía quién era yo, más allá del personaje público, si ustedes quieren. Entonces me senté junto a Figari y empezamos a conversar. Y alguien de la mesa le preguntó cómo se le había ocurrido fundar el sodalicio. Voy a citarlo de memoria, puedo estar siendo impreciso, pero Figari dijo algo así como que cuando él comenzó a enseñar niños o jóvenes y entró por primera vez a un salón de clases, vio que todos estos jóvenes estaban tan perdidos, tan confundidos, que necesitaban a alguien que les dijera por dónde debían ir. Entonces yo cuando escuché eso, pensé dos cosas, ¿no? Tres cosas. Lo primero que pensé fue huevonazo. Lo segundo que pensé fue, o sea, lo que tú planteas es que tú tienes que sustituir la personalidad de estas personas con lo que tú crees que es lo correcto. Y lo tercero que pensé fue, ¿y esto no es pecado de soberbia? Ya hablando en términos religiosos. Así que bueno, esas fueron las tres cosas que pensé cuando conocí a Luis Fernando Figari, que la verdad me dejó una muy mala impresión. No lo volví a ver nunca. Y creo que todas las cosas que a lo largo de mi vida se vincularon con el sodalicio se terminaron confirmando cuando las investigaciones de Pedro y tuyas, Pau, comenzaron a salir a la luz, ¿no? O sea, evidentemente, cuando uno es... o sea, yo siento que hay siempre una coherencia entre la personalidad y las cosas que uno hace. Cuando uno tiene estos discursos tan manipuladores, tan complejos, tan siniestros, es imposible que tus acciones privadas sean correctas. O sea, necesariamente o serás ladrón, o serás un violador, o serás un delincuente. De alguna manera habrá una relación entre entre estos discursos y tus actividades, como quedó demostrado en el sodalicio. Y por último, ya para no extenderme más, a mí me sorprende también que tantísima gente defienda el sodalicio. Mucha gente lo hace con honestidad, además, eso me sorprende más todavía, ¿no? Es decir, no hay solo gente pagada como la que ataca a Pau que defiende al sodalicio. Y es que creo que ahí hay también un ejercicio muy perverso, un mecanismo muy perverso, ¿no? Que tiene que ver además con el caso específico del sodalicio. No conozco muy bien los demás. El del sodalicio lo conozco bien y sé que además tiene que ver con una cuestión de clase social. O sea, el sodalicio era una congregación o una secta, para llamarla con el nombre correcto que ha empleado Juan Carlos, que se concentraba en las clases altas y que formaba un club de gente de clases altas.
Entonces tú participabas en este club, eras parte de este club, y al final ya no te importaba el discurso religioso, lo que te importaba era el club, proteger este club, proteger a esta gente, proteger estas conductas y eventualmente proteger los beneficios que te traía el club. Y yo creo que eso es en el fondo una de las principales motivaciones de la defensa esta asquerosa que está teniendo el sodalicio de vida cristiana, ¿no? en el Perú. Mucha gente que lo hace con honestidad también, pero gente muy confundida que lo que está haciendo es defender a su círculo de amigotes en el fondo, olvidándose de las verdaderas enseñanzas del discurso cristiano, además. Sí. Y yo quería hablar también un poco de lo que se viene, de las nuevas publicaciones que se vienen en el caso Sodalicio. Es el libro del Martín, como yo le digo al Martín. El Martín. Creo que es de Romaña, porque a los de Arequipa se les dice así. Quería recordar que yo de casualidad conocí al Martín, cuando tenía pocos meses fuera del Sodalicio y salía con una amiga mía. Y era como la novedad, ¿no? Era como ver un extraterrestre, ¿no? Acaba de salir del Sodalicio y yo en ese momento tampoco sabía mucho, pero era como, va a fumar, va no sé qué, salía con esta amiga, va a ir a un concierto, y era como todo, o sea, como que los habían metido en una burbuja, ¿no? Donde los habían dicho cómo vestirse, cómo pensar, qué decir, qué no decir, y al dejar la burbuja, ni siquiera sabían qué ropa ponerse. Eso no le pasó al Martín, pero al hermano del Martín, al Vicente, también era irse por la calle y ver la ropa y ver un blue jean y decir, me lo quiero comprar porque nunca lo he usado hace, no sé, 20 años. Entonces, te enseñaron a pensar, digamos, entre comillas, te facilitaron la vida, pero a su vez te la estaban robando, ¿no? Te estaban robando el alma, te estaban robando todo lo demás. Y por eso siento que yo les digo la palabra sobrevivientes y también la digo en el caso del caso Caradima, ¿no? Porque siento que es un proceso que vives cada día y lo ves también, yo lo veo, bueno, yo que soy tan cercana a Pedro Salinas, es como una montaña rusa emocional. O sea, una cosa es que tú dejas esta organización, pero esta organización te ha llenado de cables, de chupones, de todo, ¿no? Una de las preguntas que cuando uno les pregunta era ¿por qué no lo dejabas? Y también te dicen, ¿no? No, se me abría el suelo y entraba al infierno directamente. Entonces, es ir, un sobreviviente cada día está peleando, está haciendo su vida, está peleando y está contando y está tratando de emerger y olvidarse de que lo que vivió ahí tiene que ser procesado de una manera diferente, porque la vida es diferente. No es que te digan cómo hacer, qué comer o no, la vida es diferente. Entonces, ese es el proceso más duro y yo una de las personas que siento que hay que dedicarle este libro y los libros que vienen, es una persona que está luchando porque no puede vivir, ya hay gente en el sodalicio, me imagino que en el caso Caradima debe ser bien parecido, que ya no puede trabajar nunca más. El caso para mí es José Rey de Castro, es la víctima que vivió durante 20 años como el esclavo perfecto de Luis Fernando Figari, el fundador, cocinándole, amaneciéndose, bueno, viviendo cada capricho de este personaje, ¿no? Siniestro, y que ya no puede hacer su vida normalmente, no puede trabajar normalmente, pero no, desgraciadamente ahorita está en un proceso depresivo muy fuerte, yo estoy con él acompañándolo como todos, y siento que hay mucho que hacer todavía para acompañarlos en estos procesos. José Rey de Castro es una persona que no puede todavía rehacer su vida porque no se puede, o sea, es algo que él ha vivido, es traumático. Imagínense pasar 24 horas al día con un tipo que te desprecia, que te tira cosas, que te dice lo peor y que encima te obliga a hacer cosas como cocinar y tirarte la comida si no te gusta, 3 de la mañana, 4 de la mañana, qué sé yo. Ese eran los esclavos, pero digamos, cada gente que ha vivido el proceso en el sodalicio es un día a la vez. Y hay que acompañarlos. Parte del esfuerzo de este libro para el mismo Gonzalo era tirar la toalla y decir ya este libro que no salga. Y por eso entiendo tanto a Pedro y su intensidad, que todos que los que conocemos a Pedro Salinas, es la intensidad, él vive con intensidad, pasión, no sé qué. Bueno, la intensidad de Pedro para que Gonzalo publique.
porque él sabe que es importante que otros más hablen, ¿no? El primer libro, la primera edición de Mitad Monje, Mitad Soldados, eran 30 testimonios, 28 eran seudónimos, por el miedo que nos daba esta organización, a todos, y lo entiendo. Ahora que me siguen persiguiendo 10 años después, los entiendo. La segunda edición ya tiene los nombres de varios, de Martín y de Gonzalo, que ya están ahí, pero es sobreponerse. Por eso es tan importante lo que ha hecho Gonzalo Cano hoy, por eso es tan importante que esté Juan Carlos Cruz como aliado estratégico de esta pelea, porque realmente sin él y sin James Hamilton y Juan Carlos Murillo y los compañeros de Chile, nosotros nos hubiéramos quedado ahí tirados en Piura, en una cárcel, en Río Seco, Pedro y yo. Fue gracias a la intervención de Juan Carlos Cruz y el equipo del Vaticano que se desistieron en ese juicio en el cual hubiéramos estado todavía presos en Piura. No es broma, o sea, el sodalicio no es broma, no es como dice Raúl, es un club de gente poderosa y con dinero. Entonces, no es tan fácil hacer una publicación, no es, estamos hablando de un sistema, poder judicial, fiscalía, políticos, sociedad, gente, medios de comunicación. Entonces, es un gran esfuerzo y todo esto, lo que estamos acá, es un gran esfuerzo que hemos ayudado a que algo se sepa. Yo no sé si sabremos todo lo que haya pasado, pero algo se va a seguir. Y yo, nada, yo lo que prometo es que el libro va a salir y que José Rey de Castro, entre otros, son una inspiración para seguir adelante. Muy bien, yo creo que aprovecho mi improvisado papel de maestro de ceremonias para terminar la presentación, que a mí, la verdad, ahora mismo estoy temblando. Pocas veces he estado creo que nunca he estado en una presentación que me haya emocionado tanto. Nuevamente, pues muchas gracias, Gonzalo, por el libro. Muchas gracias por esa honestidad, por devolver el debate que nunca debe agotarse sobre este tema. Además, qué casualidad que ocurriera en un día como el día de hoy, ¿no? En medio de amenazas de muerte a Paola, y quiero decir, algo que demuestra claramente que este horror del que hemos hablado está vivo todavía, coletea todavía, se defiende todavía, y es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias para defenderse, para protegerse, ¿no? Gracias también, Juan Carlos, por supuesto, por tu participación aquí, por tu apoyo, por tu contribución, por tu valentía desde el comienzo denunciando los crímenes ahí en Chile de Caradima. Y bueno, Martín, ha sido un gusto verte después de tanto tiempo. Yo te quiero mandar un gran abrazo. Yo estudié con Martín en la Católica cuando él empezaba a asomar la cabeza y a salir del mundo ¿no? ¿Verdad? Y después ya nos vimos cuando empezó a escribir y nada, no sé, Gonzalo, yo creo que deberías terminar tú con unas palabras. Sí, solo la única pregunta, todos mandan abrazos y mensajes de fuerza y que Gonzalo diga dónde conseguir el libro. Eso. Bueno, por ahora el libro solo está en Amazon, en edición virtual. Cuesta solo $9, digamos, no es nada grave. Se tienen que bajar el app Amazon Kindle y bueno, ahí lo pueden leer en su computadora, tablet, celular. Y si le va bien, bueno, esperemos pues que alguna editorial se anime y pronto haya una versión impresa y pueda haber una presentación presencial y no sé, pues conocer, saludarnos, darnos un abrazo, todos los que estamos por aquí. Lo traemos a Juan Carlos y a Raúl. Bueno, yo voy de todas maneras, cuente conmigo. Igual yo. Y bueno, no quiero dejar de agradecerles a todos ustedes, de verdad que me voy lleno de más pensamientos y más sentimientos de los que ya vertí en la novela míos, pero ahora de ustedes, enriquecido por lo que piensan, dicen, hacen y esperan. Y bueno, nada, sigamos adelante. Gracias, Pau, por haber propuesto esto, de verdad, genial. Voy a hacer una foto, ¿eh? Vamos a hacer una foto. ¿Ya? A ver. Sí. Chao. Abrazos a todos. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Chao, gracias. Gracias. Chao.